Ahora les presentamos precisamente a Rafael Salazar, quien es el administrador de la empresa generadora eléctrica dominicana EGEIT, conocido como EGEIT. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Caminero, Laura, Percio, a todo el pueblo que siempre está aquí presente con ustedes. Bienvenido, ingeniero. Ingeniero, déjeme precisar una cosa con usted antes de que nos distraigamos en otros temas. Ayer tuvimos a Wellington Arnold. Y él, hablando del agua, mencionó la presa de Valdesia. Y me dio la impresión que la presa de Valdesia tiene un tema, o poca agua o mucha sedimentación, o ambas cosas. ¿Cuál es la situación de esa presa? Fue de las primeras que se inauguraron en el país en el periodo de Joaquín Balaguer. Actualmente tiene ambas cosas. Actualmente tiene una cantidad de sedimentos históricos porque desde que pasó el ciclón David, al principio, o sea, al inicio de su construcción, se dañaron los desagües de fondo porque se construyeron con la tecnología como si el país fuera Europa en ese momento. Y entonces con el arrastre de árboles y sedimentos grandes, se dañó y más nunca ha servido el desagüe de fondo. A partir de ahí solamente ha sido acumulación de sedimentos. Y actualmente tiene más de 50 millones de metros cúbicos de sedimento ese embalse. Esos 50, para tener una idea, esos 50 millones de metros cúbicos de sedimento que tiene ese embalse, estimado, ahora quizá un poquito más, da para la construcción, los materiales de construcción de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, da por varios años, 3, 4, 5 años, para todos los materiales de construcción, para que sepan la cantidad de... Pero parecería entonces un buen negocio sacarlo. Sí, ahí voy. Entonces, también tiene poca agua porque tenemos ya alrededor de 10, 11 meses de baja agua, de baja cantidad de agua caída en la cuenca alta del Nizao. Y eso entonces también ha bajado la cantidad de agua acumulada. Entonces, nosotros en EGEIT, que estamos en un proceso y un programa de limpieza de presas por primera vez en el país, que actualmente tenemos un piloto en La Baría que ya ha sacado 600.000 metros cúbicos de sedimentos sin costo para el Estado, sino que el consorcio que está haciendo ese trabajo, que ganó una licitación, lo hace con la venta, o sea, su trabajo lo hace con la venta de los materiales. Es decir, ellos sacan y pueden comercializar el material. Exacto, que es el gran problema, el costo de sacar los sedimentos. Bueno, entonces, en este caso hay que bajarle el nivel de la presa o se puede sacar el sedimento conviviendo con el agua. No, se hace para la parte del embalse, se hacen vaciado de la presa, programado con el INDRI, programado con la Junta de Regantes, se hacen por 10, 15 días. Para que las máquinas entonces puedan sacar el lodo y los actualmente en este momento están en el vaciado de la presa, en el sexto vaciado de la presa. ¿De esa presa de Valdesia? No, de la Baría. De la de Baría. Valdesia se sometió a una manifestación de interés para poner en el tapete, poner en el relieve. Si alguien la quiere. Exactamente. Y participaron más de 30 compañías, incluyendo alrededor de 20 internacionales. ¿Así? En ese sí, porque ese es más complicado que la Baría, porque es más grande. Entonces, pero participaron más de 20 compañías, más de 30 compañías. ¿Qué es lo que se necesita tener? Buenas dragas, buenas... Ahí hay múltiples equipos. En el caso de Valdesia van dragas, van diferentes equipos de esos normales de excavadoras, de retro, de tractores. Lleva también sistema de correa porque hay que llevar los materiales a un punto donde puedan ser fácil para el traslado. Sí, y entonces estamos en ese proceso. Nosotros llevamos, con el éxito que hemos tenido en Las Barías, subimos una manifestación de interés de Valdesia, de Higüey, de Aguacate y de Atillo. Entonces, ahora mismo participaron muchos consorcios, muchas compañías locales e internacionales en Valdesia y en Atillo. En Aguacate también participaron algunas, en Higüey no participó nadie por la altura y porque económicamente no es factible para ellos. Rafael, en el caso de la energía, donde hay muchos sectores que se quejan por falta de energía eléctrica, el presidente Luis Abinader nos decía en Montecristi que era un problema de la demanda, que la mayor cantidad de demanda convertía muchas redes
en averías. Pero me gustaría saber, en el caso de las presas eléctricas, ¿cuántos están aportando al sistema? Sí, nosotros tenemos instalado 624 megas. Esa es la capacidad máxima instalada actualmente. Y somos prácticamente como el equilibrio del sistema, porque cuando viene la hora pico, que es de las 6, 7 de la noche hasta las 12 de la noche, en ese momento se aumenta la capacidad, el consumo de energía. Y ahí entonces normalmente entramos nosotros, porque nosotros somos como batería de agua. Y ahí entramos nosotros a poder estabilizar el sistema, poder llevar la energía que hace falta a esa hora para que mantener el sistema estable. Porque el gobierno ha tenido, y gracias a Dios y a nuestro presidente, ha tenido la visión y el compromiso de tener la energía suficiente en el sistema para que no haya apagones por falta de energía. Los apagones que hay ahora mismo son por avería o son por mantenimiento. Entonces, a nosotros nos ha tocado esa parte de la regulación, ser un impacto en la regulación, ser un impacto en las horas donde se necesita mayor cantidad de energía, y hemos estado cumpliendo ese rol de manera cabal. Entonces, eso nos permite a nosotros ser una parte estratégica de la matriz energética dominicana, y entonces también tener mayor compromiso de proyectar el aumento de energía a través de Eje HIT, que ahora no solamente tenemos hidro, sino que ya estamos trabajando en energía solar, y ahora terminamos nuestro primer proyecto, termina ahora en octubre, un proyecto piloto, y tenemos 7 proyectos de energía solar y eólica también en carpeta, con los estudios finalizados, y también estamos trabajando en el tema de hidrobombeo, que por primera vez el país... ¿Qué es hidrobombeo? ¿Qué se hace con él? Hidrobombeo lo usan muchos los países ya con un nivel de desarrollo, vamos a decir, de medio hacia adelante. Hidrobombeo es utilizar las instalaciones que tenemos y hacer un embalse superior, y entonces, cuando la energía estaba más barata, bombear agua al embalse superior y utilizarla entonces en el momento que más se necesita. Hacer como una presa artificial. Exactamente, como un embalse superior, y con ese embalse superior, entonces... Y tú mueves las turbinas y generas. Exacto, nosotros estamos combinando el área que tenemos alrededor de nuestras instalaciones para entonces instalar proyectos solares y proyectos eólicos y poder aprovechar entonces esa energía solar, esa energía eólica para llevar el agua al embalse superior y tener entonces esa batería de energía. ¿Ya tienen agua suficiente las presas? Las presas. En este momento no tienen agua suficiente, pero sí, para el sistema de hidrobombeo no habría problema para manejar la energía como la estamos manejando, programada y utilizándola en las horas que más se necesita. Porque en ese caso de la hidro se usa la misma agua. Es decir, no se gasta el agua. Se usa el agua y se devuelve. Se usa el agua y se devuelve. Ingeniero, el director ejecutivo del Gabinete del Agua dijo que el próximo lunes se va a estar firmando el Pacto Dominicano por el Agua. ¿Cuál es la diferencia entre ese documento y el que había sido presentado hace un tiempo por el gobierno, que también se llama Pacto por el Agua? Sí, bueno, se presentó en aquel momento para socializar. Y en ese mismo documento, ahora con un documento discutido, que donde se tomaron en cuenta todos los elementos, porque hay muchos intereses diferentes en el tema agua, y se logró ahora consensuar ya un documento con la participación de todos los sectores académicos, los sectores que tienen diferentes intereses del agua. ¿Pero en qué contexto se hizo esa discusión? Bueno, a través del organismo que maneja el tema de las discusiones sociales, ¿no? El Consejo Económico y Social. Del Consejo Económico y Social, a través de ellos, y a través del gabinete del gabinete de agua. Y por eso que la pregunta, porque normalmente cuando son pactos de esta naturaleza tienen la discusión en el seno del Consejo Económico y Social. Se ha tenido ahí, sí, y se ha tenido, fueron a cada provincia y convocaron todos los sectores vivos, las autoridades y sectores vivos de cada provincia. Hay un documento amplísimo que recoge todas las informaciones, todas las propuestas. ¿Y a la oposición se le convocó? También. ¿Y participaron? Participaron también, sí. Había una mesa del agua, pero eso... Sí, yo participé, eso tenemos ya 2 años y pico en ese proceso. Yeah. Y déjeme decirle que es un hito para el país, que podamos tener un pacto por el agua proyectado hasta el 2035, donde estén los compromisos con la participación de todos. Bueno, quizá alguna gente se ha excluido,
pero se ha invitado a todo el mundo. Ingeniero, pero ese documento, ¿a qué conclusión llega? Porque mire, cuando el ministro de Economía, actual ministro de Medio Ambiente ahora, nos presentó el proyecto en el CES, una de las cosas que salió a relucir justamente era la cantidad de instituciones que metían la mano en un mismo tema. Pero ¿a qué conclusión que se quiere llegar? Porque la rabalización institucional que hay en el país, el presidente ha tratado de subsanarla un poco con la famosa, con el gabinete de agua, ¿verdad? Que tal vez por su presencia él logra cohesionar algunas de ellas. Pero eso no puede funcionar así. Nada puede funcionar bien con esa rabalización. Es crear un ministerio del agua. No, va en la línea que dice don Percio. Es poder, primero tiene varios temas. Un tema es poder tener una autoridad de regulación del agua. Y por ejemplo, nosotros que somos energía, sí, seguimos el tema de energía sin tener el tema de regulación. Porque la regulación tiene que manejar el equilibrio de los intereses que se manejan alrededor del agua. Ahí, perfecto, es terminar con esa rabalización, con el tema de muchas instituciones y que a veces se confunden los roles. Eso, el Pacto por el Agua lleva eso donde se maneja lo que es una autoridad del agua, que va a manejar la regulación del agua en sentido general y los intereses que hay alrededor del agua. Además, pone claro que el tema agua es un tema de Estado, un tema país. Pero ¿a quién le darían ese rol? ¿Y cómo? Porque un pacto no crea instituciones. Bueno, pero crea la base para ordenar lo que hay, que es lo que tiene el pacto. Claro, además, pero ahí también se necesitaría entonces que se apruebe la ley de agua que tiene solo 3 décadas. Es el siguiente proceso importantísimo que va entonces a completarse Pacto por el Agua y después viene la ley de agua. El Pacto por el Agua también lleva la construcción de toda la infraestructura que tiene que hacerse en el tema agua de aquí al 2035. Si hay algo que le ha faltado al país, es seguimiento en lo que es la proyección, por ejemplo, en el tema que estamos nosotros de construcción de presas. Creo que ¿Cuántas presas necesita el país? Creo que estaban planteando 5 grandes presas ahí. 5 o sí, 7, no me acuerdo. Sí, pero ahí en la proyección que hay en el país para los próximos, hasta el 2035, es de un poco más de 20 presas, porque por ejemplo solamente en la zona este, que es para el tema agua principalmente de esa zona, se está hablando de 4 presas, un sistema de presas que va a poder resolver el tema de agua en la zona este. ¿Qué nivel de inversión? De aquí al 2035. Se está hablando de 8.500 millones de dólares. Y de eso, 8.500. ¿Y de eso qué proporción sería aportado a través del presupuesto nacional y qué proporción se espera que sea aporte privado o a través de APPs? Es combinado, porque ahora tenemos la ventaja que en este tipo de temas hay muchas propuestas a bajo costo de instituciones internacionales, porque el tema agua lleva energía, lleva irrigación, lleva agua potable y lleva otros temas, por ejemplo, manejo adecuado de cuenca. Y en ese sentido hay muchas posibilidades de tener acceso a capitales a bajo costo. Por ejemplo, nosotros en la institución que dirigimos en EGEIT tenemos la facilidad de que estamos en una fase de que podemos atraer capitales para construcción de presas a bajo costo y pagándola con la misma producción de energía. Cuando la producción de energía es aceptable o alta, como es el caso de La Placeta, como es el caso de Artibonito, que son 2 proyectos que tenemos en carpeta. Ingeniero, pero en el caso de La Placeta, a propósito que Laura menciona lo de la APP, de la Alianza Público-Privada, parece que no hay mucho dinero privado que se anima a invertir en ese esquema. Pero sin embargo, en el documento original del pacto, la inmensa mayoría de la inversión se estaba planteando que viniera a través de ese tipo de esquema. Sí, y en el caso de La Placeta, déjeme decirle, sí, hay muchos interesados. Nosotros recibimos en EGEI, hemos recibido 10, 15 propuestas de empresas interesadas buscando informaciones, porque lo primero que van a ver es hacer un estudio de factibilidad. Y déjeme decirle, ya nosotros lo hicimos, el estudio de factibilidad, y es muy atractivo. Y cuando presentamos a diferentes inversionistas, que lo hemos hecho. ¿Locales o extranjeros? Consorcios que tienen combinación de representantes locales. Exactamente. Hay mucha gente interesada, muchos inversionistas interesados en participar. ¿En qué va ese proyecto de La Placeta, que además ha tenido la oposición de algunos sectores en la zona de Santiago? Sí, lo tenemos listo. La oposición siempre hay oposición. Todos los proyectos de desarrollo siempre traen algún nivel de oposición.
Yo siempre cuento que hasta yo en algún momento me he opuesto a algunos proyectos en San Cristóbal, que después digo, pero Dios mío, ¿y por qué yo me opuse a eso cuando después que lo veo hecho digo, pero si no se hubiese hecho, por ejemplo, la 6 de noviembre? Yo estuve en contra de la 6 de noviembre y ahora reviso y digo, pero venga acá, y como yo, porque a veces uno se encaja por algunas situaciones o pensamientos del momento, o situaciones de intereses de diferentes índoles, y entonces se opone a cosas que después en el tiempo uno dice, pero ¿qué fue que yo me opuse? ¿La placeta está paralizada o a qué nivel va? La placeta está paralizada en la construcción de la presa. Estamos trabajando en los accesos, en los caminos, alrededor de, todos los caminos relacionados con el proyecto. Ingeniero, en este momento se está trabajando. Pero a propósito del financiamiento, yo no sé, pero a veces yo creo como que el país tiene que reflexionar respecto a esto. Primero, ¿cómo es que para hacer presa siempre tenemos que buscar cuartos prestados? Es decir, Balaguer de la 37 hizo 32, sin coger un chel prestado. Bueno, nosotros estamos planteando hacerlo y que se pague con la misma producción. Y siempre digo lo siguiente, bueno, pero lo que quiero decir es que él lo hacía como parte de la inversión pública, como una prioridad. ¿Cómo que la democracia no puede hacer presa? Y la presa de Guayubín se está construyendo actualmente y es con dinero de la empresa. Actualmente claro, se está construyendo. Es decir, ¿por qué no tenemos hacer proyectado Gina, ahora en Baní. Correcto. Iniciarlo ahora a final de año. Y también va a ser con dinero propio de la producción de energética, de la producción de la empresa. O sea, ahí no se plantea usted préstamo. le decía a Caminero ahorita que las hidroeléctricas producen ¿qué porcentaje de la energía que está disponible en la demanda? Bueno, actualmente... 15%, 10%. No, actualmente andamos entre un 7 y un 10%. Y ha bajado, tengo que decir, entre un 7 y un 10 ha bajado por lo que no hay agua. Por el tema de la sequía. El tema de la sequía. Ahora, usted está produciendo energía solar también. Estamos trabajando, sí, tenemos ahora mismo el primer proyecto. Solar. Sí, pero hay muchos proyectos privados también de energía solar. Sí. Y hay muchos proyectos de energía eólica. También. Incluso el presidente pasó... ¿Ustedes regulan eso? Pasó por energía y mina que regula esa parte. La parte eólica, energía y mina. Y la solar también. Regula, porque vi que el presidente inauguró un proyecto en Mao, camino a Montecristi, y el organismo coordinador maneja el tema de la regulación. Es Jaina, que es la productora alianza del Grupo Vicini con el Estado. Entonces, ¿qué posibilidad tiene el país de generar esa energía limpia? Porque a veces uno siente como que hay una contradicción entre el propósito del gobierno de generar la energía y la misma ARS que parece que ascienden a veces que están perdiendo clientes. Sí, pero se está trabajando en eso. De hecho, la matriz energética nacional ha ido variando y va a seguir variando mucho, porque ahora mismo hay muchos proyectos. Sí, hay muchos proyectos eólicos, de gas, solares, eólicos. en el caso de nosotros hidrobombeo, que van a aumentar la capacidad de energía limpia que va a tener el país. Y nosotros apostamos a que la matriz energética nosotros podamos subir sector privado, sector público combinado, porque hay una combinación de esfuerzos a un 30% de la matriz energética. Y estamos apostando a eso y estamos trabajando en eso. La ventaja, por ejemplo, de GEGIP, que tenemos instalaciones. Y con las instalaciones, por ejemplo, podemos tomar los terrenos adyacentes a las instalaciones, que son nuestros, para hacer proyectos solares, hacer proyectos eólicos. En el tenemos entorno. Entonces la línea de transmisión, una ventaja. Tenemos los equipos de poder recibir la energía y llevarlo a la línea de transmisión, que es otra ventaja. Y tenemos un personal ahí que también es otra ventaja. Había un proyecto solar en el mismo entorno de Punta Catalina. ¿En qué ha quedado eso? Ese proyecto es privado, no manejo el detalle de ese proyecto, porque es un proyecto privado. Sí. Y en el caso de la presa de Monte Grande, ¿qué información usted tiene? Sí, Monte Grande ya está en la fase final de construcción y ahí hay un proyecto de generación de energía. Ahora entramos nosotros en ese proyecto de generación de energía. Ahí va a completarse cuando se termine ahora, a final de año, ya la construcción de la presa. Va a faltar el proyecto de generación de energía que se va a iniciar, que ya de hecho está en el proceso de diseño para iniciar la construcción, y los canales, que es la otra fase que va a faltar y también hay que trabajar. Pero ya ese proyecto está en la fase final de la construcción de la presa. ¿Y es posible que a la parte hídrica se le pueda adherir a algo de energía solar ahí? Sí, en ese entorno. Sí, ya eso se hace el estudio de factibilidad. Y ya eso lo hacemos posterior cuando ya estemos en el terreno. Aunque aquí el sol pica hasta de noche. Sí, tenemos esa ventaja, somos Caribe. En el Caribe el sol nos ayuda
Es una ventaja y que tenemos que saber aprovechar y que se está aprovechando. Ahora lo que falta en la energía solar es que podamos tener la energía solar con acumuladores que nos permita poder tener la energía, usarla a las horas que se necesitan. Almacenarla. Almacenarla, Son como bancos de baterías. Sí, se ha avanzado en eso y la tecnología en el mundo ha avanzado en eso porque antes era muy costoso. ¿Y no tendría más sentido que esa energía se use durante el día en línea y que las plantas de combustible entren en horarios tarde y noche? Tiene sentido. Con el único problema es el costo y el impacto de estar apagando y prendiendo la planta de combustible que hay algunas que tienen la dificultad que cuando se apagan tienen un proceso y eso también impacta en el mantenimiento. Son como la energía atómica, cuando se prende sí. No se pueden apagar. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Hay que hacer un equilibrio con todo eso. Rafael, ya estamos al final del programa. Me gustaría tratar el tema político porque parece que la oposición quiere echarle agua al PRM y al presidente Luis Abinader porque están anunciando un acuerdo electoral entre estos, el PRE, el PLD, la Fuerza del Pueblo, sí, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, que era un partido donde salió el PRM. ¿Temen ustedes a ese acuerdo electoral y qué cambiaría? No, es el juego de la democracia. Nosotros tenemos ahora mismo más de 17 partidos que estamos con los que estamos haciendo acuerdos. Eso es normal y es parte de los procesos que se dan cuando estamos en elecciones. Bueno, vamos a ver cómo sucede, cómo se arma, cómo se hace. Nosotros estamos armando los acuerdos de nosotros. Vamos muy bien porque tenemos una gran cantidad de partidos con los que estamos en proceso de alianza. Tenemos ahora mismo una gran militancia en cada uno de los lugares, de los rincones del país. Y apostamos a que todo este proceso también con la situación que tenemos en el país, con el manejo que hemos tenido en estos 3 años de gobierno, cómo se ha desarrollado y cómo la gente nos ve también desde fuera, porque a veces estamos desde dentro y no nos damos cuenta cómo la gente nos ve desde fuera. El país ha avanzado mucho en el tema institucional, en el tema de justicia. El país ha mejorado mucho en la transparencia y qué bueno que nuestro presidente se ha enfocado en eso. El país ha mejorado mucho en el tema de cuidar los recursos y enfocar los recursos bien manejados. El país ha mejorado mucho en el tema del manejo económico del país y en cada uno de los renglones. Por ejemplo, yo soy de San Cristóbal y cuando yo entro hoy al Hospital Juan Pablo Pina y veo el manejo de los servicios, que tienen que seguir mejorando, yo no digo que ahora hay situaciones que hay que seguir mejorando, pero dista totalmente al manejo que había del tema de salud en el principal hospital del sur, de Juan Pablo Pina, a lo que había hace 3 años. Cuando tú entras, tú ves un ambiente diferente. Cuando tú ves un servicio diferente y la gente lo percibe y la gente lo nota. Y eso pasa en todos los renglones por una política efectiva que ha aplicado el gobierno a través de nuestro presidente. ¿Van a recuperar la senaduría y van a mantener la alcaldía? A recuperar, no, nosotros fuimos que ganamos la senaduría. Lo que pasa es que la ganamos con un aliado, pero fue el PRM que la ganó la senaduría con un aliado. La vamos a mantener, sí. Pero ese es el esquema que tenemos. Ahora el partido está más fuerte que en el 2020. En San Cristóbal está más fuerte. Mucho más fuerte. El partido está vigoroso en San Cristóbal. Y llevamos una serie de situaciones, de condiciones. Nosotros acabamos de juramentar el secretario de organización de la Fuerza del Pueblo de los Cacao el domingo. Juramentamos al presidente del PRD ahí mismo. Juramentamos al principal dirigente social de los Cacao ahí mismo con cientos de gente de ese municipio pequeño. Y eso es día tras día. Nosotros juramentamos en días pasados que ni siquiera salió por los medios el alcalde de Medina, con la gente, con la gente de él. Nosotros juramentamos y ya tiene un tiempo trabajando, ya es parte de la estructura del PRM, porque tiene ya un tiempo trabajando, la alcaldesa de Atillo, que es el principal distrito de San Cristóbal. Nosotros juramentamos el alcalde de Nigua. El partido ha ido creciendo en cada uno de los rincones. Tú revisas cada lugar de San Cristóbal y nosotros hemos ido creciendo de manera vertiginosa. A propósito, usted dice que el país ha avanzado en transparencia y en la fortaleza institucional. Sin embargo, eso no parece corresponderse con los temores del presidente. El presidente ha dicho que tiene un dilema con el tema de la reelección, porque él teme que si él la anuncia, como que se va a desbordar el tema de la corrupción, que los funcionarios y la cosa. El uso de los recursos públicos. Sí, es una alerta, porque ha sido un histórico eso.
Las reelecciones históricamente han sido el desbordamiento de los recursos públicos y el presidente tiene esa preocupación y qué bueno, porque hay que cuidarlo. Tenemos instituciones fuertes, ¿cómo es posible que eso se no cuidarlo porque se pueda producir? Bueno, pero una cosa es que se cuide, pero otra cosa es que tú tengas el temor de que si hace eso se te va a desbordar. Pero ha sido la historia del país, entonces hay que cuidar que la cultura que hemos tenido no pase en este proceso y todos estamos de acuerdo con eso y todos y ustedes mismos nosotros y ustedes tenemos que cuidar de que realmente la preocupación se quede en preocupación y entonces nos ocupemos en que se maneje de manera correcta el tema en el país, que es lo que necesitamos, porque eso ayuda a la institucionalidad, eso ayuda a la confianza, eso ayuda al crecimiento del país. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Un abrazo, un placer hablar con usted. Gracias. Despedimos al ingeniero Rafael Salazar, administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEHID. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.